Historias del universo. Episodio 29. Demonio pero devoto. La historia de Vritrashura. Con los huesos de Dadichi, Indra produjo un poderoso rayo. Y estando iluminado con el poder de la suprema personalidad de Dios, marchó para matar a Vritrashura. El ejército de Indra brillaba con tal esplendor que los demonios no podían tolerar su refulgencia. Pero llenos de entusiasmo, los demonios rugieron como leones y hostigaron a los semidioses con sus mazas, flechas, grandes martillos y lanzas. Pero los semidioses eran tan poderosos que los demonios perdieron el orgullo y comenzaron a huir. Vritrashura, el héroe de los demonios, dijo: Todas las entidades vivientes que han nacido en el mundo material tienen que morir. Pero hay dos maneras de hallar una muerte gloriosa. La primera es tras la práctica del servicio devocional. Morir pensando en la suprema personalidad de Dios. Y la segunda es morir en el campo de batalla, guiando al ejército, sin volver la espalda al enemigo. Sin embargo, los demonios siguieron huyendo. Y los semidioses les atacaron por la retaguardia. Vritrashura dijo: Estos demonios han salido del cuerpo de sus madres como si de excremento se tratara. Y ustedes, semidioses, si de verdad son héroes, vengan ante mí y demuestren su valor. Si no desean luchar, si temen por sus vidas, no los mataré, pues a diferencia de ustedes, yo no tengo una mentalidad tan vil como para matar a personas que ni son heroicas ni desean luchar. Indra, solo porque deseabas vivir en los planetas celestiales, aceptaste un maestro espiritual y le encomendaste la celebración de tu sacrificio. Más tarde, con toda crueldad, le cortaste la cabeza como un carnicero que mata a un animal. Indra, no tienes la menor vergüenza, ni tienes misericordia. Hasta los mismos demonios te condenan. Ahora voy a ensartar tu cuerpo en mi tridente, y después de que mueras en medio de grandes dolores, serás comido por los buitres. Si los demás semidioses, ignorando mi poder, me atacan, les cortaré el cuello con este afilado tridente, y con sus cabezas ofreceré un sacrificio a los líderes de los fantasmas. Pero si en esta batalla me cortas la cabeza con tu rayo, Indra, será para mí un gran placer, pues quedaré libre del cautiverio material. Y fijando mi mente en los pies del loto del Señor Supremo, alcanzaré el mismo destino que Narada Muni y los grandes sabios. El Señor Vishnu está de tu parte, y por lo tanto tienes asegurada la victoria, la opulencia y todas las buenas cualidades, oh Indra. Pero continuarás pudriéndote en este mundo material, luchando por mantener tus riquezas. Vritrashura, con la intención de ser matado e ir de vuelta a Dios, arrojó su tridente contra Indra.
No te sientas triste por mi victoria. Sin duda, cuando Krishna lo desee, la obtendrás. Pero debes cumplir con el deber en toda circunstancia, incluso si ya sabes cuál va a ser el resultado. Asombrado de escuchar las instrucciones de Vritrashura, Indra respondió: Oh gran demonio, a pesar de tu peligrosa situación, veo que eres un devoto perfecto de la suprema personalidad de Dios. Estoy maravillado de que hayas abandonado la mentalidad demoníaca y alcanzado la posición de un devoto excelso. En ese momento, Indra consideró a Vritrashura como un devoto y les dijo a los semidioses: Antes he matado a Vishvarupa, un devoto, pero si ahora mato a otro devoto, Vritrashura, ¿cómo voy a liberarme de las reacciones pecaminosas? Los semidioses respondieron: Luego que mates a Vritrashura, celebraremos una ceremonia de fuego y cantarás los santos nombres del Señor Supremo. De ese modo, ¿qué tienes que temer? Te librarás del pecado, incluso si matases al universo entero con todos sus devotos. Sin embargo, al final de la batalla, se verá que esa expiación prevista de antemano no puede liberar a quien realiza actos pecaminosos. Después, Indra volvió a luchar. Y Vritrashura abrió su boca. Y la hizo tan profunda y grande que tragó a Indra. Pero a pesar de haber sido tragado, no murió en el estómago del demonio. Atravesó con su rayo el abdomen y salió. Luego, cortó la cabeza de Vritrashura, que era tan alta como el pico de una montaña. En ese momento, una chispa espiritual salió del cuerpo de Vritrashura y entró en el mundo trascendental para gozar de la compañía del Señor Supremo. Fue así como Vritrashura, quien en su vida pasada fue el rey Chitraketu, aceleró su regreso al universo espiritual gracias a la maldición de Parvati. La reacción pecaminosa. Los semidioses, al ver que Vritrashura había sido matado, se sintieron complacidos y aliviados. Sin embargo, Indra se encontraba perturbado, ya que la reacción pecaminosa de matar a un devoto era inevitable. Entonces, fue perseguido por una mujer de baja clase, vieja, enferma de tuberculosis y con hedor a pescado, y gritaba: ¡Espera, Indra! ¡Espera! ¡Mataste a un gran devoto! ¡Ahora debes morir! Hasta que Indra entró en el lago Manasasarovara. Indra vivió allí 1000 años dentro del lago, en las sutiles fibras de un tallo de loto, donde pasó muchísima hambre, y siempre pensando la manera de liberarse de la reacción pecaminosa.
Finalmente, adorando estrictamente al señor Vishnu, se liberó de todas las reacciones de sus actos pecaminosos y volvió a los planetas celestiales.